Ahí estamos. Bueno, este tema es un tema muy largo, muy complicado, así que yo enfaticé un poco en esta idea que No, ocurre, negro, no. digamos, en el embarazo y también qué tratamientos tenemos, más que nada cómo hacemos para elegir, un poco la pauta general sobre eso. Bueno, la prevalencia, para empezar con psoriasis y embarazo, es lo que todos sabemos que afecta al 2 o 3% de la población y que en realidad la edad promedio en las mujeres es 28 años, con un 75% antes de los 40 años y la mayoría obviamente en edad fértil al momento del diagnóstico. Tenemos factores de riesgo acá que van a influir, aparte de lo que son las comorbilidades. Una persona con sobrepeso, hábito tabáquico, depresión de otra etiología, y donde más vamos a destacar es en la inflamación sistémica sostenida, porque acá sí hay varias cosas, porque la severidad de la psoriasis en sí ya es un riesgo por sí solo para desarrollar y tener efectos adversos y complicaciones en el embarazo. Así que bueno, de las asociaciones de las comorbilidades, ahí sí, lo que más tenemos, la hipertensión que de por sí nos complica más el embarazo y el parto, ¿no? Con el bajo peso al nacer, la insuficiencia placentaria, lo mismo que la diabetes con la macrosomía fetal, la obesidad con la hipoglucemia, los bajos apgares y demás, el hábito tabáquico, el consumo de alcohol, la depresión en sí, que también está asociada a bajo peso al nacer, a veces abortos espontáneos y demás. O sea, sobre lo que tenemos en sí de la enfermedad también va a complicar en el parto y en el embarazo en sí. Bien, sobre la inmunología en esta enfermedad. A ver, en esto, como para tener esta idea, ¿qué es lo que está pasando en el embarazo acá? En general hay una adaptación siempre fisiológica donde tenemos tolerancia a los antígenos paternos y todo está más o menos en adaptación, pero lo que va cambiando con el advenimiento de las hormonas y demás es todo lo que es la respuesta T-helper. La respuesta T-helper que va a oscilar, y ahora vamos a ver cómo. Esto es para recordar simplemente, porque lo que más nosotros manejamos en psoriasis es justamente esto que sucede con el UVB, los patógenos, las infecciones, el cigarrillo y demás, que dañan un queratinocito. El queratinocito va a liberar ADN, a liberar LL37, que es un péptido antimicrobiano, a liberar TNF. Todo esto va a estimular una célula dendrítica en la producción de las interleuquinas que tienen que ver con la inmunidad celular, con la interleuquina 23, la 12, después empieza la 17, se estimulan superpoblaciones de linfocitos, o sea, todo esto es celular y esto ocurre en la psoriasis y va a ocurrir en la primera parte del embarazo. Para que ustedes se acuerden, yo se las puse acá igual, pero en el embarazo podríamos decir que hay una primera fase, que, imagínense como una herida abierta donde esa implantación, ese embrión se implanta y genera una respuesta inflamatoria, una respuesta con justamente esta inmunidad que vimos, que es la que está, la inmunidad celular, donde hay que reparar, donde hay que el feto se termine de implantar y demás, y entonces predomina en esta primera parte, que es el comienzo del primer trimestre, todo el primer trimestre y el comienzo del segundo, una inmunidad proinflamatoria, una respuesta de helper 1. ¿Qué pasa? El feto crece, ya venimos en una etapa de crecimiento y ahí va a ir cambiando la cosa, porque empezamos en el estado de equilibrio y entonces empieza una respuesta antiinflamatoria con una inmunidad predominantemente ¿cuál? Humoral. Humoral, respuesta T-helper 2, con las citoquinas de todo lo que es la respuesta T-helper 2, que es nada que ver a la que vimos con la 1. Esto se mantiene, va todo bárbaro, pero hay una última fase donde justamente el bebé tiene que nacer. Para las contracciones uterinas otra vez empieza esta inflamación, otra vez empieza la respuesta T-helper 1, otra vez empieza entonces todo lo que va a desatar un poquito la contracción uterina y la expulsión del feto después. Entonces, en la embarazada, la cosa viene oscilando entre una respuesta T-helper 1, después T-helper 2 y sobre el final T-helper 1 de nuevo. No es esto solo lo que hay. También se ha encontrado, hay muchos trabajos donde hay aumento de la interleuquina 17 y toda la población de T-helper 17 en lo que son las complicaciones. Por ejemplo, en la fertilidad, en algunas otras
alteraciones autoinmunes también. Entonces, la inmunidad tiene que ver, tiene que ver. En el embarazo esto sería lo que uno espera, pero en realidad, acá les puse las interleuquinas que nombrábamos, cuando uno dice respuesta de Helper 2, está diciendo interleuquina 4, 5, toda la interleuquina 10 también, que la secretan los dos tipos de linfocitos, el interferón gamma, y la interleuquina 2 y el TNF, y la interleuquina 12, que es el primer grafiquito que mostramos, es la respuesta T helper 1, la que más teníamos estudiada, la que ocurre en la psoriasis, la proinflamatoria, la que está al principio y está al final. Esto no es solamente lo que pasa. Esperen que... Ahí voy. También, bueno, los linfocitos están lo mismo. Como dijimos que primero hay una inmunidad celular, primero están aumentados y después empiezan a bajar los CD8, los CD4, los CD20, las natural killer que aumentan en el primer trimestre y después también van bajando para aumentar nuevamente en la última etapa. Por eso justamente la psoriasis está, o por lo menos mientras predomina esta respuesta T helper 2, mejora. Y después nos acercamos otra vez a la parte proinflamatoria y demás, y es donde la psoriasis empeora, en el último trimestre, en el posparto. Hay varias cosas. Esto se los traje porque no solamente tenemos T helper 1, T helper 2, la respuesta inflamatoria que va oscilando, sino que hay algo más. ¿Vieron las interleuquinas 36? Que es toda una familia que pertenece en realidad a la familia de la interleuquina 1, son varias, son la 36 alfa, beta, gamma, la antagonista, que es la que tiene la A chiquitita, y la 38. Todas estas son una familia que secretan las células epiteliales, fíjense en el dibujito de abajo, como los queratinocitos, los fibroblastos, los osteoblastos, la más el queratinocito. ¿Qué pasa? Secreta la prointerleuquina 36. Cuando vienen las enzimas de los neutrófilos, que acá están, catepsina, proteinasas, elastasas, clivan a esta prointerleuquina 36 y solitas entonces ya empiezan a estimular a la célula dendrítica, y la célula dendrítica hace lo que conocemos, interleuquina 12, interleuquina 23, TNF-alfa, interleuquina 17, todo el eje, las quemoquinas, de crecimiento de los factores, el aumento de los factores de crecimiento, los antígenos, las células presentadoras de antígenos, todo esto, en este trabajo que, bueno, se los puse por ahí abajo, que es nuevo, justamente correlacionando lo que les dije. Miren lo que pasa en el embarazo, lo que dijimos, la herida abierta, la respuesta proinflamatoria, T helper 1, inmunidad celular, y fíjense quiénes aumentan ahí. La interleuquina 36, ¿quiénes? Alfa, beta y gamma, la gamma sobre todo, está muy implicada en todo lo que es el reclutamiento de neutrófilos y demás. Y de ahí la relación con la psoriasis no pustulosa del embarazo, que tiene algunos temas con la interleuquina 36. Fíjense lo que pasa cuando pasamos a la fase de antiinflamación, donde predomina la respuesta T helper 2. Estas interleuquinas van a bajar. Y en el último tramo, nuevamente van a subir, y también la interleuquina, la antagonista, se va a mantener baja, tratando de regular todo esto. La flecha de puntos, si ustedes se fijan, lo que sucede ahí, es que cualquier alteración que ocurra en el embarazo, o el embarazo en sí, no sabiendo cómo se va a comportar, me desequilibra todas estas citoquinas. Toda esta red cambia, y si yo no tengo predominando una respuesta antiinflamatoria, voy a tener a la interleuquina 36 aumentada, a toda la inmunidad celular, con todas las citoquinas de la inmunidad celular, y todos los problemas clínicos de la paciente con psoriasis. Donde además se vieron que hay en algunas patologías, como las infecciones, como sobre todo la parte de preeclampsia y la golpe parto, donde hay disminución de esa interleuquina antagonista que controlaba todo. Entonces, a todo esto que dijimos se suman los estrógenos, que tienen funciones inmunosupresoras, inmunoestimuladoras, que estimulan justamente más que nada la respuesta de interleuquina 2, interleuquina 10, interferón, que es la primera parte de la respuesta T helper 1, y tratan de inhibir al TNF-alfa y demás, y van aumentando. La primera parte están el estradiol y la estrona, y el estriol predomina al final, y después tenemos lo que hace la progesterona, que aumenta en gran cantidad y es principalmente inmunosupresora, también siempre tratando de inducir la actividad
de helper-2, de inhibir esa respuesta proliferativa celular, y hay receptores también para la progesterona en los queratinocitos suprabasales, que tienen en el citoplasma receptores para estrógenos y progesterona. Entonces, todo lo que dijimos, más el estrógeno, más la progesterona, hace que si nosotros, por alguna razón, hay una disregulación múltiple en las citoquinas, comienzan las complicaciones en el embarazo. Hay varias cosas en estudio, se han comprobado también en lo que son preeclampsia y abortos espontáneos, mucho aumento de interferón gamma, de interleuquina 6, de interleuquina 1, que ahí está la familia de la IL-36. Entonces, con todo lo que dijimos, la correlación clínica en la gestación es esta. En realidad no se sabe nunca qué va a pasar, porque en realidad no sabemos bien la influencia de la gestación en la psoriasis, digamos, no tiene un curso exacto, es impredecible. Y el 30-40% en líneas generales mejora, mientras que el resto, en general, la mayoría empeora en el último trimestre, y sobre todo en el posparto. Hay un 40%, hasta 90 y hasta 70 de rebrotes de artritis psoriásica en el posparto. Entonces, ¿ante qué paciente estoy yo? ¿Qué pasa con mi paciente? ¿Es estable? ¿Es inestable? Porque todo esto va a influir para decidir qué hago. Entonces, la importancia de pensar a la psoriasis, más allá de los tratamientos, que la psoriasis en sí va a traer complicaciones. Esto lo han dicho en un meeting, creo que el de hace, no sé si un año o dos, pero en realidad coincide con todos los trabajos actuales, que el 55% en realidad mejora, el 20% permanece estable, y el 25% empeora, con frecuencias de brotes posparto. Y entonces, ¿dónde está el riesgo mayor? En la severidad, porque en realidad en la psoriasis severa es donde más se han visto las complicaciones del embarazo. Es donde más vamos a tener asociado la complicación de un embarazo. Cuando tenga una psoriasis severa, en la que es leve, no se vio. Para esto les pongo algunos estudios de gente que se ha encargado de ver qué frecuencia tienen las cosas. Por ejemplo, en el primer estudio hay 145 partos de 84 mujeres con psoriasis severa. Fíjense, para un buen ratio, que la frecuencia de lo que más hubo fue aborto recurrente, hipertensión crónica, cesárea, digamos, parto por cesárea. Y en el segundo estudio hay 68 partos, 35 mujeres con psoriasis severa, siempre estamos hablando severas, donde para los gorretios que estaban acá, también lo que más se vio fueron nacidos con macrosomía, abortos, ruptura prematura de membranas, hipertensión del embarazo. El tercer estudio tiene 1.463 madres, que bueno, también 645 eran psoriasis severa, con un grupo control de 11.000. Y también lo que vieron fueron embarazos pretérminos, bajo peso al nacer. Entonces, la psoriasis severa en sí tiene problemas en el embarazo. Esto hay que saberlo, de por sí, solita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver a la hora de evaluar el tratamiento? Tenemos que valorar justamente la gravedad y la extensión de la psoriasis, las comorbilidades asociadas, el riesgo en el feto, lo que yo espero de un tratamiento beneficioso, si existe o no algo seguro, cuáles son las alternativas, qué paciente es mi paciente, cómo fueron sus otros partos, qué pasó con los otros hijos, cómo se comporta su psoriasis, siempre se comportó así, ahora está más inestable, tuvo alguna enfermedad intestinal. Entonces, siempre la valoración implica una parte donde es única para cada paciente, y así, en no olvidarnos estos, además de esto, acá falta la foto de nuestra propia paciente, que va a tener las individualidades que nos van a llevar a decidir. Y si en el posparto me hace una artritis, yo tengo que pensar todo. Entonces, la FDA sacó las drogas, la clasificación conocida por todos nosotros, A, B, C y D, y la X, que es, digamos, la que no podemos dar porque hace teratogénesis, pero más o menos les digo, en la A, bueno, no hay estudios, no habría posibilidad, es muy remoto que aparezca algo. En la B es donde no habría efectos en el feto, no habría efectos en humanos,
igual faltan estudios, pero no hay teratogenicidad ni nada de esto en animales tampoco. En la C se suma que sí hay problemas con los modelos animales y demás, han habido ciertos efectos adversos, no en humanos, pero hay algo en animales. Entonces, ojo, ahí está la C. Para la D ya existen más riesgos y más posibilidades ya en lo que es la parte humana, y en la X imposible. Teratogénesis, mutagénesis, embriopatías, todo. Los biológicos están en la categoría B, es decir, no tenemos teratogenicidad ni problemas en animales con las drogas biológicas, por eso entraron en la categoría B, porque no hay estudios que avalen ningún tipo de esas toxicidades. Ahí están, fíjense, el infliximab, el adalimumab, el golimumab, todos los biológicos. En la categoría C estaría la ciclosporina, están los corticoides, también están, bueno, el micofenolato, que tuvimos un caso en ECO hace poco, el rituximab, el anti-CD20, nosotros no lo usamos en psoriasis, pero bueno, todos estos son categoría C. Hay algún que otro problema en estudios en animales, que no pasa en la B. Ya en la C, clorambucil y los inhibidores JAK tienen justamente categoría D. No sería conveniente para nada usarlos, hay ciertos estudios de teratogénesis, ni hablar con la categoría X, donde está demostrado también en humanos, donde estarían el acitretin, la leflunomida y el metotrexato. Esto para recordar cómo clasificamos. ¿Qué decimos cuando decimos B, cuando decimos C? Más o menos. En general, lo que se ha aceptado, esto también es del meeting y en realidad coincide a la actualidad, ahora después vamos a agregar algunas cosas, donde la primera línea con emolientes y corticoides de mediana potencia y baja, no habría problema. La segunda línea, uno estaría ya más en la fototerapia con UVB. Y en tercera línea están la ciclosporina y los agentes biológicos. Recordar, como les dije antes, que los biológicos son categoría B, que el ustekinumab también es categoría B, nada más que hay menos estudios. El secukinumab lo mismo, y el ixekizumab todavía no tiene categoría, lo mismo que los anti-interleucina 23 todavía no están siendo categorizados. Bien, este es un trabajo nuevito de este año, justamente en el manejo, a ver, de qué tenemos, qué hacemos, cómo los usamos. Empezando, no voy a hablar 80 cosas de las terapias tópicas, pero mínimamente esto. Obviamente los vasodilatantes, los emolientes, no habría problema. Los corticoides tópicos, la palabra tópico tiene categoría C, porque los corticoides llega un momento que con dosis acumuladas, sobre todo los de alta potencia, y algunos de moderada, pueden llegar a la circulación y pueden haber efectos en el crecimiento uterino, en la vitalidad del feto. O sea, usarlos, sí, pero ponerse, digamos, a ver a la paciente, a ver qué dosis le estás poniendo, lo estás haciendo oclusivo, cuántas áreas, a ver cómo son los días. O sea, prestar atención, porque no es que no pasa nada. Ponételo todos los días hasta que nazca. No. Categoría C, tópico, categoría C. Lo mismo con los inhibidores de la calcineurina, el tacrolimus, que es muy ideal para lo que es psoriasis facial, la parte intertriginosa, pero lo mismo. Si alcanza la circulación, hay efectos que se comprobaron, de partos prematuros, de bajo peso al nacer, de hipercalemia, de disfunción renal. Se puede poner, y si no queda otra, sí. Pero ojo, con cuidado, la categoría es C, es decir, que hay estudios y efectos en animales. La antralina no, el ácido salicílico tampoco, aunque hay algún otro trabajo que leí que para algunos era categoría C. Bueno, yo me quedo con lo último, que sería que no, pero bueno, hay uno que otro caso raro, y de hecho ponen que si es al menos del 3% y menos de 20 gramos por día, podría ser, pero a ver, no, fíjense con el no. Lo mismo el calcipotriol, hay datos limitados, pero también es categoría C. Los problemas que se han detectado más que nada esqueléticos y de osificación, y esqueléticos más que nada a nivel de los huesos pélvicos y de las falanges. Misma premisa. O sea, si lo seguimos, si lo ponemos, si el paciente se lo pone en todas las uñas, digamos, de manera oclusiva, ojo,
tenemos que ver, pasa algo, no es una droga, es una droga safe, hay problemas documentados en animales. Bien, coartar no, es totalmente contraindicado, trazodone no, también tiene sus efectos teratogénicos y demás, lo que es la parte local. Si seguimos con la fototerapia, el UVB, que está ampliamente aceptado, anda muy bien, y lo que sí, que ya lo había dicho Claudia Hunt, que le hace mucho hincapié en el tema de que disminuye los folatos. Entonces a esta paciente en los primeros 28 días, si está haciendo UVB, le voy a dar ácido fólico. Y me voy a cubrir sobre todo la parte de hipertermia o más calentamiento y demás. Se ha visto esto. El de banda ancha también se puede usar, pero es mejor el de banda angosta. Obviamente el PUVA no, carcinogénico, mutagénico, no va. Metotrexato, también categoría X, por lo que ya todos sabemos, embriotóxico hace miles de toxicidades, craneales, gastrointestinal, cardíaca, óseas, labio leporino, sindactilia, hipodactilia, todo lo que está estudiado, ampliamente estudiado, alteraciones en la espermatogénesis, entonces, bueno, no es recomendable, obviamente. El acitretin, lo mismo, la embriopatía, los trastornos del sistema nervioso central, químicos, craniofaciales, una droga X, que sí la tengo que discontinuar 2 años antes, para que después, recién pasados esos 2 años, pensemos en un embarazo. Ciclosporina. La ciclosporina usada, indicada, aceptada, es categoría C, quiere decir lo mismo, tengo que tener cuidado, pero bueno, es muy efectiva, el 50% pasa al niño, pero los estudios han, digamos, indicado en el tiempo, con la experiencia también, que bueno, es una droga noble, tengo que tener ese cuidado, inhibe bastante los linfocitos T, hay a veces trabajos que mostraron que hasta 1 año las madres pueden tener toda la serie, digamos, de linfocitos y demás, disminuida, alterada, y después se corrige. Pero digamos, por todo eso, por la parte que puede producir la hipertensión y demás, pero porque no produce embriopatías, ni teratogenicidad, ni nada de eso, se la consideró categoría C. O sea, hay problemas, pero no de muerte fetal, no de toxicidades. Entonces, bueno, en la balanza vamos viendo. Para después, bueno, la Premilas está también en este trabajo, es categoría C por lo mismo, porque no hay teratogenicidad, no hay problemas, digamos, graves en los que son los estudios animales. Pero, a ver, hay poca experiencia, en realidad, en los estudios de animales han habido algunas cosas, con el bajo peso, en los fetos y de aborto también, entonces, bueno, no estaría indicada, la lactancia no es algo que vamos a ir a probar y a ver, pero es categoría C. A ver, si la fatalidad quisiera que tuviéramos que usarlo, es categoría C. Bien, los anti-TNF. Los anti-TNF, que bueno, tienen mucha historia ya, tienen muchos años, que nos ha permitido de su experiencia, ver y estudios y demás. Los anti-TNF son drogas B. Entonces, lo que hay que recordar es que todos en realidad se pueden usar. Lo que pasa es que el que está indicado, aprobado, avalado y estudiado es el certolizumab, que es el último de acá de esta listita. Ahora igual vamos a poner algunas cositas de algunos, porque el certolizumab, al ser pegilado y no tener la parte FC, tiene solamente el FAB, toda la construcción del anticuerpo, y entonces el receptor no tiene manera de pasarlo, y no pasa a la placenta, no pasa a la leche, y es el único aprobado, en realidad. Pero, digamos, la recomendación está acá, pero los otros también se pueden usar. Vamos a ver un poquito de esto. Bueno, acá les puse algo porque en realidad en el trabajo también lo nombraba y es, digamos, útil, ¿no? Y hay cosas a pensar, ¿no? Como decíamos antes de la inmunidad. El TNF tendría un papel dual porque en realidad está implicado en el desarrollo del embrión, lo favorece, pero si hay alguna anomalía o algún defecto, en realidad también promueve la pérdida cuando hay un daño en el desarrollo. Todo esto está en investigación, porque justamente de los anti-TNF lo que más siempre se quiere ver es que no tenga el tema en la embriogénesis, que no afectemos en ese lugar, en la fertilidad.
Y todo eso también tiene base inmune. Entonces, bueno, pero se los dejo como concepto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Tiene la doble función el TNF. Bueno, entonces, como decíamos, los biológicos anti-TNF, infliximab, adalimumab, golimumab hay pocos estudios, pero sigue siendo una droga B, igual que todo el grupete, con, digamos, posibilidades de no aumentar el riesgo de infecciones, no hay evidencia de malformaciones, no cruzan la placenta en el primer trimestre, pero después sí, empiezan el transporte activo al final del segundo y tercer trimestre. Y con esto hay una implicancia en las vacunas, ahora lo vamos a poner más grande, pero bueno, recuerden esto, son categoría B, no hay teratogenicidad, se pueden usar. El etanercept también, en el grupete, lo que pasa es que es una proteína de fusión. Pero es interesante porque en realidad este está más avalado, y acá está el trabajo, hasta la semana 32. Y en realidad el pasaje es más lento, y entonces pasa menos cantidad que adalimumab y infliximab. Es decir, yo tengo mi paciente, está bien con etanercept, quedó embarazada, tenía psoriasis inestable, ¿qué hago? ¿Se lo saco? ¿Se lo cambio? Yo tengo que pensar todo. Y tengo que pensar que si está bien, y yo controlo, y veo, y trabajo en equipo, tengo que pesar la decisión. Por ahí cambiarlo, sacarlo, hasta pensar que podría estar mejor sin tratamiento, no es. Más siguiendo lo que dijimos del tema inmunológico. Bueno, para esto también justamente avalando lo que estamos entrando a decir, tiene que ver, donde hay muchos estudios en enfermedad inflamatoria intestinal, porque justamente uno quiere preservar que no haya actividad de la enfermedad, porque es muy riesgosa para la madre y el niño. Entonces, bueno, hay trabajos donde dice que lo discontinúan en la semana 22-24, hay otros que dicen que seguimos hasta la semana 30, y hay otras recomendaciones, hay con el Strong Recommendation, bien fuerte el tema, donde dicen que si la cosa es severa, con riesgo, con inflamación que nos llevaría a ponerle albúmina a ese paciente, a mezclar con corticoide, etcétera, entonces, en ese caso, el balance nos daría a favor de que se recomienda no interrumpirlo y dejarlo durante todo el embarazo. Justamente por eso, por los efectos secundarios, por la recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal y el riesgo que tendría no tratarla. Entonces, ¿se puede? Se puede. Y se tiene que pensar, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que habíamos dicho del certolizumab, recuerden esto, que como les había dicho, es un anticuerpo construido sin la porción FC. Entonces, no tiene porción FC, no lo puedo transportar. Y la cantidad que pasa, no es que no pasa nada, pero es mínima, no tiene efectos, pero ni los opresores, ni inyección, nada. Entonces, por eso se ha convertido en la recomendación, y recordar esto. Si yo estuve dando terapia biológica hasta antes de la semana 22, bárbaro. Yo al niño ese que nace, le dejo la vacunación con el protocolo estándar, inclusive las vacunas a virus vivos. Pero si la mamá hizo, pasando la semana 22, menos el certolizumab, todos los demás anti-TNF, pasando la semana 22, final del segundo trimestre, y ya el tercero, entonces yo doy la vacunación estándar, que son las vacunas inactivadas, pero la vacunación a virus vivo, no. No. Y yo le tengo que decir a esa madre que en los 6 primeros meses de vida no le pongan nada a virus vivo. Porque es típico, en realidad, el bebé nace, espera que me lo llevo, que le van a poner la BCG. Eso me dice yo con mi hermana. Y a ver, y si esa madre no sabe, esa madre tiene que saber que a ese chico en los primeros 6 meses no le pongo vacuna virus vivo. O sea, no le pongo BCG, no le pongo vacuna de rotavirus. La Sabin se sacó hace poco, la Sabin oral se sacó hace 2 o 3 semanas del calendario, se puso con la quíntuple, o sea, la vía oral, que también estaría acá contraindicada, sería por ese tipo. Bien, ¿qué más nos quedan? Nos quedan algunos biológicos más, nos quedan los inhibidores de las interleuquinas. Ahí tenemos el inhibidor de la 1223, que es el ustekinumab, y de las 17, donde están el SECU, el ICSE, el brodalumab, los inhibidores de la interleuquina 23, que en realidad hay pocos datos porque no se han usado más que nada, pero no hay teratogénesis, hay algunos estudios
donde no han habido problemas en el nacimiento, y sobre todo los últimos, han mostrado que estadísticamente con las madres que no tienen psoriasis ni ninguna exposición a tratamientos biológicos, no hay diferencias en los problemas del nacimiento y demás con los biológicos, porque antes aparecían listas o cosas que después se vieron que no son significativas, con lo cual, entonces tengo que tener en cuenta eso también, y quedarme con lo último. Bueno, acá les muestro este trabajo, en realidad no son tantas pacientes, pero fíjense esto. Tomaron 3 grupos, los colores eran así originales, yo les puse un poquito de contraste, pero bueno. 3 grupos. Un grupo que no hizo tratamiento biológico, que se siguió durante todo el embarazo, un grupo que siguió y sostuvo el tratamiento biológico, y otro grupo donde hizo el tratamiento biológico hasta el primer trimestre. Este estudio en realidad fue medido con artritis psoriásica, pero fíjense el comportamiento. La gente que no tenía tratamiento biológico, este grisecito oscurito, que es la primera referencia que donde dice que no hay actividad, prácticamente tuvo una mejoría, fíjense, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, tuvo todo casi una mejoría durante el embarazo. Cuando fue el posparto, toda esta mejoría se achicó, empezó la psoriasis leve y hasta que tuvimos la psoriasis severa. La gente sin tratamiento tuvo una mejoría en el embarazo y un empeoramiento en el posparto. La gente que hizo y sostuvo tratamiento biológico, estas pacientes se mantuvieron relativamente estables en la actividad de la enfermedad. Y los que hicieron el tercer grupo, que es todo este, que hicieron hasta el primer trimestre, fíjense que la actividad, la grisecita esta más oscurita, la primera, la de abajo de todo, fíjense que tuvo, digamos, un periodo en el embarazo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, que estuvo bien, y después, en el posparto, esta inactividad empezó a subir y se complicó en el posparto y tuvo miles de complicaciones en el posparto. Entonces, ¿quién es mi paciente? ¿Dónde estamos? ¿Qué va a pasarle en el posparto? ¿Va a empeorar? ¿Va a agregar una artritis? ¿Hace una uveitis? ¿Empeora? Entonces, esto en realidad nos muestra lo que, digamos, uno no puede ver todo junto, que la evolución de los que en realidad pueden tener tratamiento siempre va a ser, o aparenta ser, bastante mejor. Este es otro trabajo también de este año, no, este es del año pasado, pero que clasifican distinto, lo hacen por grado de recomendación y nivel de evidencia. Fíjense, el color verde en realidad son todas las drogas que yo puedo aplicar, y ahí tengo, bueno, la ciclosporina, tengo los biológicos, tengo el tacrolimus, después las categorías de la FDA están también, pero digamos, estos los puedo poner, el etanercept, el certolizumab, fíjense que la Premilaz no, digamos, con menos evidencia, porque en realidad tiene, la recomendación es más insuficiente. Pero bueno, podría ser, lo mismo que el rituximab y el secukinumab y el ustekinumab, que están acá con menor recomendación. Y todos los que son rojos, como por ejemplo la ciclopofamida, el metotrexato, el nicofenolato, el tofacitinib, todos estos no los puedo usar. Y acá está el periodo que tengo que tener, digamos, libre para después buscar embarazo. En realidad el metotrexato hay trabajos que dicen de 3 a 6 meses. Para o lo nuevo acá, vendría más a lo mejor cerca de los 3 meses, bueno, eso lo podríamos discutir. Después les pongo este trabajo que también está muy bueno, porque fíjense que estudiaron 1.667.000 mujeres en Suecia, entre 47 y 77 años, hicieron todo un estudio poblacional retrospectivo para ver, más allá de los tratamientos, cómo la psoriasis afecta la salud materno-fetal. Entonces, ¿qué vieron? Lo que vieron es que
para lo que más tuvo diferencia significativa para un buen otretio, se tomó el segundo otretio porque en realidad le hicieron una corrección para, digamos, donde ajustaron algunas variables, variables como el tabaquismo, como el peso, el body mass index antes de embarazarse, la fecha probable de parto, perdón, la fecha de parto, bueno, ajustaron estas variables y ¿qué vieron? Que en realidad los hijos de madres expuestos a psoriasis tuvieron más hipertensión en el embarazo, más rotura prematura de membranas, más chicos grandes para la edad gestacional. Algunos de los otros parámetros también estuvieron más altos, pero no fueron tan significativos. Entonces, estos tres quedaron como algo realmente significativo, lo mismo que en relación a la madre, el paladar hendido y otras pequeñas malformaciones asociadas. Esto es lo que más se vio en toda esta gente que han estudiado niños de madres con psoriasis severa. Y severa y no severa también. Era todo. Entonces, los resultados fueron eso, que no fue el impacto en la fertilidad, sino en la hipertensión arterial, en la rotura prematura de membranas, en los nacidos grandes para la edad gestacional y en relación a la psoriasis materna, el paladar hendido. Esto es de este año, interesantísimo ver. La psoriasis es entonces grave en sí misma. En otro trabajo también de este año, porque es difícil poner un algoritmo, porque en realidad, además de todo lo que dijimos de la valoración, existe que cada paciente es distinto. Y entonces hay que ver paciente por paciente y ver la historia de ese paciente, los hijos de ese paciente, los partos de ese paciente, cómo se comportó la psoriasis de ese paciente, además de la afección y los problemas graves que tenga actuales, comorbilidad que haya agregado, bueno, todo lo que es para nosotros la historia clínica. Pero en sí, este trabajo me gustó porque justamente trata de esto, de decir, bueno, tenemos una psoriasis moderada, severa, podemos usar los tópicos emolientes, fíjense en lo blanquito, sí. ¿Podemos usar corticoides tópicos, queratolíticos, calcipotriol y VB? Sí, pero con cuidado. Como dijimos, la mayoría de estos son C, de la FDA, como para tener una idea, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Y si pasamos a la psoriasis severa, moderada severa, ya ahí sí tenemos la ciclosporina, tenemos los corticoides sistémicos. Acá hago, digamos, esta inclusión porque en realidad el tema con los corticoides sistémicos tiene que ver justamente con la psoriasis pustulosa del embarazo. Acuérdense que esa es una, digamos, de las afecciones más graves que tenemos en el embarazo. Si llegamos al diagnóstico, el tratamiento es con corticoides. Si es leve, el tema va a ser 15 a 30 miligramos a lo mejor por día. Y si estamos en una psoriasis pustulosa del embarazo grave, el tratamiento va a ser de 30 miligramos por día a más. También hay dosis de 60 y de 80. Entonces, ¿los corticoides se pueden? Sí, pero también con cuidado, viendo la vitalidad fetal, el crecimiento uterino y demás, el trabajo en equipo, ¿no? que nunca está de más de recordarlo. Certolizumab, ¿se puede? Sí, este es el que está avalado, es el recomendado, pero los otros no es que no se pueden, como dijimos, cada caso en particular, con precaución. Obviamente que los retinoides no se pueden, el metotrexato no se puede, y en la lactancia pasa lo mismo. Y en realidad acá hay menos datos concluyentes, pero bueno, la ciclosporina se puede, los biológicos hay trabajos que dicen que no pasan, hay trabajos que dicen que sí pasan, y en realidad en el feto menos, y encima con la digestión láctea todavía sería menos el efecto, digamos, también, caso por caso, y vamos viendo. No sería una recomendación dejar la lactancia, habría que ver justamente todo lo que sigue. Bueno, ¿y los hombres? ¿Qué hacemos con los hombres? ¿Los dejamos afuera? No. Encontramos un trabajo donde vieron 500 pacientes masculinos donde tenían psoriasis moderada, severa, del 2009 al 2019, el trabajo lo sacaron este año, pero de esos pacientes se definieron, bueno, para incluirlos en el estudio, que tuvieran por lo menos una dosis de biológicos antes de darla,
antes de ser padres, digamos, de quedar embarazada la mamá, y de esos 32 padres hubo 38 niños nacidos con la terapia biológica. Pero no hubieron alteraciones, esto es lo bueno, ni en la fertilidad, ni en los nacimientos. Yo igual les pongo acá porque fíjense qué interesante, ¿no? Probaron de todo. Estuvieron con usekinumab, adalimumab, infliximab, secu, acá hay algunos casos con secu, realmente muy interesante y realmente no hubo problema. Digamos, a ver, los estudios van a tener que seguir con todo lo que tenemos. Y bueno, no los distraigo más, nada más algunos puntos para recordar que es esto, ¿no? La psoriasis severa en sí misma es un factor de riesgo para el desarrollo de efectos adversos y tiene un impacto negativo en la madre y en el feto, por sí misma, por ser psoriasis severa, por lo que dijimos de la respuesta de Helper, por lo que dijimos de las interleuquinas 36, por todo lo que implica, es en sí, y lo asociado, ¿no? Recuerden los trabajos, ¿no? La gente que se dedicó a analizar parto prematuro, rotura prematura de membranas, o sea, en sí misma, sacando lo que pudieran estar haciendo el tratamiento. Los agentes biológicos sí pueden ser usados en el tratamiento de la psoriasis con la recomendación de discontinuarlos, si puedo, en la semana 22, por el tema de la vacunación que dijimos, y si no en el tercer trimestre, sería lo ideal. Y si se requiere, obviamente, de tratamiento biológico, la recomendación está para el certolizumab, porque es el que no pasa la placenta, no tiene la partecita FC, y entonces, bueno, esto le ha dado una ventaja a la hora de la recomendación. Y esto, ¿no? Que es lo que quiero que se acuerden esto, con los bebés de las madres que han hecho anti-TNF, durante los 6 primeros meses no van a recibir vacunas a virus vivos si pasaron la semana 22 de gestación. Lo que decíamos, no es aconsejable decirle a alguien que deje la lactancia, será a ver con todo un equipo, puede ser certera, que encontré en algunos trabajos, justamente porque también está, además que el paso es poco, la digestión gástrica. Entonces, bueno, se recomienda precaución y como siempre evaluar caso por caso. Y bueno, esto, ¿no? De discutir con la paciente qué vamos a hacer. La paciente tiene que saber, no tiene que renunciar a la maternidad, a la lactancia, no tiene que exponerse, digamos, en lo que es la severidad y pensar que, bueno, que aguantar es la regla. Creo que no, creo que tenemos varias herramientas, creo que podemos hacerlo juntos y en control y reportar y bueno, que exista algo como ECO que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que somos. Así que bueno, esto, ¿no? Evaluar bien cómo va a ser el tema, si descontinuamos o no tratamiento, qué le damos, qué hacemos, cómo es la historia de nuestra paciente. Así que bueno, y esta frase me gusta, creo que aplica en todo. Hay una fisura, pero así es como entra la luz. Así que bueno, espero que les haya gustado. El tema es mucho más largo, no pude poner tanta clínica,